Muchas gracias, Matías Sasso, por este importante reporte y para hablar de este conflicto bélico. Le damos la bienvenida al doctor Víctor Hernández, analista político, especialista en terrorismo de la Universidad Panamericana de México. Muy buenas noches hasta la Ciudad de México. Buenas noches, qué placer que esté con nosotros. Candy, Claudia, muy buenas noches. Gracias, doctor. Se informa que en la ciudad de Isfahán, en Irán, en este momento hay calma, pero hace poco más de 24 horas se registró, como sabemos, el ataque israelí con drones, un hecho que no dejó víctimas y daños materiales. Y por su parte, líderes internacionales, como vemos en el reporte, piden a ambos países mantener la calma. ¿Cree que se volverán a atacar? ¿En dónde nos encontramos en este momento? La respuesta de Israel, en efecto, no dejó víctimas, pero sí dejó un precedente. No es lo mismo las respuestas que hemos visto por parte de las fuerzas de coalición o del propio gobierno israelí contra objetivos iraníes en Siria, en Irak, en Líbano, versus ver ya respuestas militares propiamente en territorio soberano iraní. Y en ese sentido hay que contextualizar cuáles son los razonamientos que llevaron a Irán e Israel a tomar estas acciones militares. Por un lado, Irán expresa contundentemente su frustración después del ataque contra la embajada iraní en Damasco. Hay que recordar que sería ya la segunda ocasión en que el comandante de las fuerzas Al-Quds, esta serie de milicianos y paraguas de organizaciones terroristas, es atacado. El primero fue el ataque contra el general Soleimani. Y el ataque iraní a Israel fue muy lento, ¿no? Hubo varias horas de antelación, pero hay un cálculo estratégico detrás de eso. Irán tiene muy pocos drones, tiene muy poca capacidad de atacar. Tiene un stock de misiles balísticos, pero solo puede usar una vez, ¿no? No tiene demasiado de ese arsenal para golpear frecuentemente. En cambio, la razón por la cual es poco probable que Israel ataque de vuelta es más bien por la presión diplomática que ha habido en estos días. Digamos, oficialmente los países occidentales han refrendado su apoyo a Israel, pero Benjamín Netanyahu ha agotado todo su capital político y diplomático en Gaza y en ese sentido sabe que no puede realizar un movimiento así de contundente contra Irán. Quizás lo podría hacer si nunca hubiera ocurrido el conflicto en la Franja de Gaza, pero hoy en día es muy difícil que vaya a tener un respaldo occidental. Exactamente. Y doctor, muchos expertos también, como usted está analizando en este momento, y analistas califican el ataque de Israel a Irán como un ataque tímido. Se habló durante mucho tiempo, se esperaba para el fin de semana realmente que algo sucediera, pero en cierta manera ha quedado como una tensa calma. Esto, como dice usted, podría tomar otro tipo de rumbo, otro camino, pero el ataque continuar. La lógica estratégica del gobierno israelí siempre ha sido golpear y no dejar al enemigo en condiciones donde pueda regresar el golpe. Y es una lógica que opera al amparo de la alianza tan sólida que tiene con los Estados Unidos. Y es una lógica muy particular. Porque mientras los Estados Unidos, la superpotencia militar, tiende a ser muy prudente, muy cautelosa y calculadora de las consecuencias de sus acciones militares, el gobierno israelí más bien opera como aquel que sabe que tiene al gigante detrás para protegerle y por tanto suelen tener respuestas militares mucho más agresivas. Reitero, esta respuesta tan tímida, tan modesta del gobierno israelí no responde a una falta de capacidades. Tienen la fuerza aérea, tienen los misiles balísticos como para dar un golpe severo al régimen iraní. Pero sabemos que en los canales extraoficiales toda la comunidad internacional le ha rogado al gobierno de Netanyahu que no escale el conflicto por la sencilla razón de que los ojos están puestos sobre los presuntos crímenes de guerra que se están cometiendo en este momento en Gaza. Hay una lista pequeña, pero que todos los días se hace más grande, de países que han roto relaciones diplomáticas con Israel. Y en este momento Benjamín Netanyahu está luchando ya no por su gobierno, que es una realidad que va a perder las próximas elecciones, está luchando por su libertad. Él y su ministro de Defensa podrían ser procesados en Israel o en el extranjero por posibles crímenes de guerra y en ese sentido él tiene que ser muy cuidadoso porque ahora lo que está en juego ya no es su gobierno, sino que es su libertad personal. Exacto. Sí, y como dice, pues son respuestas agresivas por tener el apoyo del grande que lo está respaldando, pero sin embargo el presidente Joe Biden ha dicho que no quiere que se escale este conflicto. Ahora, también por otra parte, la Agencia Nuclear de la ONU confirma que las instalaciones iraníes no han resultado dañadas, como lo sabemos, en el ataque.
Israel en su contraataque cree que planeó de alguna manera que así fuera, no tocar las bases nucleares. El atacar una instalación nuclear acompaña el riesgo de contaminación para la población civil y un accidente nuclear pues nunca se va a quedar contenido en el territorio donde ocurre, la radiación viaja y en ese sentido puede ser un movimiento prudente el evitar algún ataque a instalaciones iraníes, pero además tiene otro antecedente muy pragmático. Recordemos que hace una década el ataque de Stuxnet, este ciberataque contra el programa nuclear iraní, desmanteló por completo el enriquecimiento de uranio en el país y en ese sentido no creo que la preocupación de Israel en este momento sea la de un ataque nuclear o la de un programa nuclear iraní, sino más bien el stock de misiles balísticos que tiene el gobierno iraní, que son de alta velocidad, que son más difíciles de interceptar. Incluso ha prestado parte de su arsenal al gobierno ruso, que ya se quedó sin arsenal para pelear la guerra en Ucrania, pero reitero la diferencia. Mientras que Israel sí puede pelear una guerra larga, Irán no. Irán solamente tiene un solo golpe contundente y más bien Irán tiende a depender de grupos como las milicias de Al-Quds, ¿no? Guerrillas que pelean, que golpean y se van. Y en ese sentido, lo que está jugando Irán es al juego de la paciencia. Israel, reitero, no dio un golpe contundente, no porque no pueda o no porque no quiera, sino porque en este momento ya no hay capital diplomático como para tomar esa decisión en este momento. Y no tiene el apoyo, ¿no? que tenía anteriormente. Tal cual. El exministro de Seguridad de Israel también se expresó a través de la red social X, hablándole un poco directamente, digamos, a Estados Unidos y a todos sus aliados, diciéndole que los abandonó en el peor momento y que los dejó solo. Así también como hubieron reuniones aquí nacionales en las cuales, como bien decías, Claudia, muestran de que Estados Unidos no apoyará en lo absoluto ninguna de las disposiciones o ataques o contraataques por parte de Israel. Nuevamente volvemos a lo mismo. Israel tiene toda la potencia para poder atacar de una manera fuerte, de una manera violenta. ¿Este ataque es una manera de distraer los ojos a lo que sucede en Gaza? A ver, hay que reconocer que todos como testigos de lo que ocurre en el escenario internacional tenemos cierto ancho de banda y en la medida en que se abren nuevos frentes podemos prestar menos atención a ciertos conflictos en específico. Por esa razón, algunos analistas han advertido, por ejemplo, el riesgo en Taiwán, ¿no? Que mientras Occidente está pensando en Gaza, está pensando en Irán, está pensando en Ucrania, pues haya ahí un área de oportunidad, no tanto operativa, pero sí mediática, sí del espacio de atención que tiene el público occidental. Y también del presupuesto. Al final, desde el final de la Guerra Fría, los presupuestos de defensa sufrieron recortes muy importantes en todos lados, en los Estados Unidos, en el Reino Unido. La OTAN, si quiere reconstruir sus capacidades para pelear en varios frentes, va a tomar décadas. Y en ese sentido, yo creo que Israel está haciendo un cálculo estratégico de que no puede estar peleado con todo el mundo al mismo tiempo. Sí, gobiernos latinoamericanos, gobiernos europeos están empezando a reconocer, por ejemplo, a Palestina como un Estado miembro de pleno derecho en la ONU, o si están rompiendo relaciones diplomáticas. Israel sabe que puede ganar guerras concretas, pero no se puede pelear con todo el planeta en el mismo instante, y en ese sentido, pues sí estamos viendo, al menos hasta este momento, algo de prudencia. No ha habido una escalada, y eso debe de llamarnos a la tranquilidad, que al menos en esta ocasión Benjamín Netanyahu sí escuchó el consejo de prudencia y que al menos el frente iraní está medianamente contenido. La situación que está verdaderamente a la deriva es en Gaza, donde la guerra no tiene ningún propósito y donde se están cometiendo abiertamente conductas que se pueden tipificar como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Claro, y precisamente de lo que está diciendo, doctor, ¿qué futuro cree usted que tenga Netanyahu como líder israelí con todo esto que está pasando y con esto que acaba de comentar? Netanyahu ya estaba al borde de salir del escenario político israelí por las protestas que ocurrían mes tras mes con su polémica reforma para limitar las facultades de la Suprema Corte en Israel. La realidad es que la guerra en Gaza le cayó como anillo al dedo porque le permitió la posibilidad de activar un gobierno de emergencia, ¿no? Un gobierno que está blindado de las peripecias políticas y de los procesos electorales. A Netanyahu le conviene extender en la medida de lo posible este gobierno de emergencia porque en el momento en que se acabe este estado de excepción,
el gobierno de Netanyahu va para afuera, y no solo él, se lleva de calle al menos a su ministro de Defensa. Y es un personaje que en el escenario más benigno ya nunca más va a poder salir de Israel. Digamos, probablemente Israel tenga cierta consideración con él y no se abra un proceso judicial, seguirá siendo un político con mucho músculo, sobre todo en el ala más radical del espectro político israelí. Pero si viaja algún día a Europa, está en riesgo de que haya una orden de aprehensión en su contra. De hecho, hubo un incidente, apenas lo recordarán, en su visita al Reino Unido, donde el ministro de Relaciones Exteriores israelí, un miembro del propio gabinete, no envió a tiempo los papeles para acreditarlo como una visita oficial, como un embajador, con la esperanza de que hubiera por ahí algún juez que se animara a arrestarlo. Entonces, los crímenes de guerra tienen jurisdicción universal. Cualquier gobierno en cualquier parte del mundo puede arrestar a quien considera que es un criminal de guerra. Entonces, Netanyahu lo único que le queda es en realidad un exilio adentro de su propio país y esperar que las cortes no vayan a judicializar, por un lado, el error de inteligencia que llevó a los atentados que provocaron la guerra en Gaza y después la conducción per se de esta campaña. Claro. Doctor Víctor Hernández, analista político, le damos muchísimas las gracias por esta importante entrevista. Muy buenas noches. Gracias. Es un placer tenerlo con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.